Bien, buenas noches, bienvenidos todos amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, pueblos de la costa. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin de toda raza, para que se cumplan las profecías de las Sagradas Escrituras cuando se profetiza y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos develando a través del misterio, el símbolo y la parábola, que es la única forma en que se entrega el mensaje a las multitudes. El misterio siempre se ha entregado a los pocos, pero en forma en escuelas esotéricas. Pero ahora, como estamos ya en el apaga y vámonos, y vemos que esto está todo prendido allá en el Oriente Medio, y precisamente por ahí donde va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, que ya será el apaga y vámonos, entonces esta enseñanza se ha divulgado ya a todas las naciones. Hoy, las profetisas de Delfos le entregaron a los siete sabios de Grecia el lema máximo de la sabiduría. Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Cuando se dice conócete a ti mismo es conocer nuestra realidad. Nosotros nunca somos cuerpo. El cuerpo es un vehículo que utiliza nuestra alma, que está inconsciente por el pecado en cada existencia para manifestarse. Y cuando se dice conocerse a sí mismo es conocer nuestra realidad, hacer la gran obra y poder conocer los misterios del universo y de los dioses. Hoy vamos a hablar de la gran obra. La gran obra es el trabajo espiritual que debe realizar todo iniciado para formar la piedra filosofal y alcanzar la gran sabiduría. En sí, eso es lo que se llama la gran obra. La gran obra es trabajar con aquello que nos enseña el Cristo en las Sagradas Escrituras y en su tiempo, quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo, conozca y elimine sus defectos, coge tu cruz, practique el sacramento del matrimonio, el sexo sagrado, la unión sabia y consciente del hombre y la mujer sin perder jamás sus energías sexuales, para formar alquímicamente dentro de un proceso alquímico la transformación en agua en vino, para que nazca el Cristo, el Hijo de Dios, en cada uno de nosotros. Y luego convertirnos, conocer esta enseñanza, practicarla, vivirla y difundirla como apóstol sobre toda la paz de la tierra. Eso es lo que se llama lo que tenemos que realizar para lograr la gran obra. Pero no es solamente escucharla, porque como dice el apóstol Santiago en las Sagradas Escrituras, debemos hacernos no oidores, sino hacedores de la gran palabra. Uno puede escuchar 50.000 conferencias de gnóstica. Uno se puede aprender hasta los libros del maestro Samuel de memoria. Uno puede asistir a todos los ritos que uno puede asistir, pero si el discípulo no trabaja para conocerse a sí mismo con sus defectos, para conocer sus defectos, eliminarlo y liberar su alma del pecado, está perdiendo el tiempo. Ahí no está haciendo nada. Y si el discípulo está fornicando, está matando al Cristo, tampoco está haciendo nada. ¿Y qué vamos a divulgar entonces? Entonces, la cuestión es, mm, ahora, hay gentes que tienen fe, está bien, pero dice también el apóstol, la fe sin obras es fe muerta. Y la obra es el trabajo que tenemos que realizar. Y la obra se justifica con la fe. Y la fe con la obra, porque si uno ha comprobado las cosas y la enseñanza gradualmente de la noche, uno va desarrollando una fe, pero a partir de la obra, a partir del trabajo, a partir de la conciencia, no es una fe, como dicen por ahí, de carbonero. Hay gente que ven a la noche y dice me gusta, pero son como curiosos de tipo emocional y luego terminan retirándose porque no tienen la preparación, porque primera medida para tener esa preparación, nosotros tenemos que haber sido iniciados en vidas pasadas y pertenecer a lo que se llama el grupo de los pocos.
Como dice la Sagrada Escritura, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces los pocos somos iniciados que en una u otra forma hemos practicado estas enseñanzas en vidas anteriores y venimos a recapitular el conocimiento. Ahora, si alguien escucha la enseñanza, escucha la conferencia y tiene fe, pero no realiza la gran obra, dice, no, escucha la salida en astral, sí, eso es maravilloso, eso es verdad, eso es verdad. No, es verdad, es cuando tú lo compruebas. Yo escuchaba la gnosis y me hablaban de cuerpo astral, pero yo no había comprobado. Cuando yo comprobé la salida en el cuerpo astral, la primera vez que fue algo maravilloso, yo quise salirme de la universidad. Yo dije, en la universidad no está conocimiento, el conocimiento está dentro de ti, dentro de mí mismo y dentro de mi alma y de mi alma. Quise retirarme de la universidad. Después seguí. Yo era buen alumno, sacaba primero, pues, pero ya después, pues, seguí, seguí, pero ya hice más conciencia de que en la universidad se desarrolla el intelecto y en la noche se desarrolla la conciencia. Y la conciencia es la sabiduría de Dios y el intelecto es la sabiduría de los hombres. Bueno, entonces, eh, si uno, o sea, el hombre que escucha las enseñanzas, que le gusta, que dice que tiene fe, pero no hace el trabajo, nos enseña el maestro Samuel que se parece al hombre que se mira en un espejo y se va, da la espalda y se va. Y se va, nada hace, pierde el tiempo. La fe es maravillosa, pero sin la obra es fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Se necesita que la fe sea respaldada por la obra, por la conciencia, con un resultado del trabajo que uno va realizando. En esto del trabajo de la gran obra, que es el trabajo con los tres factores para crear esa piedra filosofal, esa piedra de sabiduría dentro de nosotros mismos, e encarnar al Cristo, al Hijo, que nace como un niño y debe convertirse en hombre entre los hombres, hay que pasar por muchas cosas, muchas pruebas, muchas, o sea, algo que debe vivir el iniciado y que el divino Jesucristo lo reveló en su tiempo con una cruz donde lo humillaban, donde lo insultaban, donde le decían de todo, donde lo escupían. Dijeron, va, loco, bájate de esa cruz. Le decían de todo. Les entregó la enseñanza y todas esas cosas. Como decía el divino Cristo, la gente pide y no dan. Y si uno le dice que den, entonces le dicen, crucificia, crucificia, crucificia. Claro está que eran las multitudes de aquella época y en esas marchas, cuando llevaban al Calvario, al divino Rabí de Galilea, iban las multitudes, iban los pocos, ahí iban los iniciados, iban los 12 apóstoles, iban los 70, iban sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, nosotros dentro de este trabajo de conocerse a sí mismo vamos superando etapas, sobre todo en la parte primaria, que es en la parte psicológica. Tenemos que comenzar por conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra realidad, que somos alma, conocer que esa alma está esclava del pecado y sentir, nacer y realizar ese trabajo para conocer y eliminar nuestros defectos. Entonces hay muchas cosas. Ahora, vamos a ayudar con algunos aspectos que nos ayuda el venerable maestro Samael. El discípulo gnóstico tiene que comenzar por controlar la lengua. En modo alguno debe interesarnos aquello del dice que se dice, etcétera, etcétera. No, no nos pueden interesar los chismes, no nos puede interesar que diga que esa persona es tal o cual cosa. Eso a nosotros no nos interesa. El mismo Cristo dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que a otros medís, seréis medido y con ventaja. Entonces, uno se pone a juzgar, le van cobrando, le van pasando eso, juzgar a una persona, le van pasando uno cuenta de cobro. Eso nos complica la vida con lo que se llama la ley del karma. Entonces, entonces tenemos que controlar la lengua. No debe interesarnos nada de los chismes de la otra persona. Una persona que le interesen los chismes arrancó mal, arrancó mal. Las murmuraciones, el que se dice de nosotros o de otras personas, no tiene nada que ver. Problema.
nos olvidamos de nosotros mismos. Primero, controlar la lengua, y esto lo dice el apóstol Santiago. Recordemos aquella frase, nos enseña el maestro Samael, de una antigua existencia donde él fue un monje místico que se llamó Tomás de Kempis. Esa frase es, y el maestro Samael la repetía, o la decía, o la enseñaba, no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque siempre soy el que soy. Ahora, la obra, el trabajo con los tres factores es lo que cuenta, lo que realmente importa. Pero se necesita tener una gran resolución, una gran voluntad. No, por ejemplo, no debemos tener preferencias con nadie, tratar del mismo modo tanto a los ricos como a los pobres, sin preferencia, porque si únicamente tratamos nosotros con mucho amor a los ricos y a los pobres los despreciamos, indubitablemente no estamos preparados para la gran. Tenemos que tratar con misericordia a la gente pobre que sufre, pero también hay que tratar a la gente que tienen dinero y que muchas veces vienen a solicitarnos una ayuda. Una vez conocí yo un señor que tenía mucho dinero y tenía un problema gravísimo, pues, le metía mucha mente al señor. Entonces, me tocó ayudar, me tocó ayudarlo, aconsejarlo, había que ayudar a los ricos y a los pobres. La lengua, por ejemplo, nos dice el apóstol Santiago. Yo les recomiendo leer ese evangelio del apóstol Santiago. Ahí no habla de la lengua. Dice el maestro, la lengua es un órgano muy chiquito, mas cuán grandes bosques encienden. El que logre controlar la lengua, ojo, aquí hay una clave, el que logre controlar la lengua, controla al sexo. No juzgues a nadie, no hables mal de nadie. Controla la lengua, no te quejes, vive el momento. El que controla la lengua, controla el sexo. Porque el verbo está relacionado con la parte sexual. Son dos polos de una misma cosa. Ahora, mucha gente sufre con, por ejemplo, una vez vino alguien del centro anal y me insultó, duró media hora insultándome. Me dijo de todo. Yo me estaba observando, no reaccioné lo más mínimo y cuando él terminó le dije, no, todo lo que tú has dicho, así es, yo soy todo eso. Entonces el hombre me dijo, no me convences. Y se fue. Lo comprendí simplemente. Mucha gente, ahora hay un problema, estamos hablando aquí de la parte psicológica, hay otro problema que es la parte sexual, la lujuria, la lascivia, pero controlando la lengua se controla el sexo y cuando se controla el sexo se controla todo el cuerpo, pues tenemos que controlar la lengua. la lengua. Bueno, por ejemplo, un caballo, por muy brioso que sea, se le pone un freno en la boca y lo monta uno y lo controla. El caballo simbólicamente también representa el cuerpo físico. Repito, por muy brioso que sea un caballo, se le pone un freno en la boca y lo monta y lo controla uno. Lo pone, el cuerpo queda bajo control. Así es con la lengua. Es pues muy interesante controlar, el discípulo tiene que aprender a controlar la lengua. Los discípulos que andan chismoseando y hablando de todo el mundo, mm, no han arrancado todavía. Es específico controlar la lengua para realizar la gran obra. Ahora, hablando ya de lleno de la parte sexual, el maestro Samael nos enseña que los testículos tienen tres capas testiculares y los ovarios también. Y que las tres capas testiculares en el varón se desarrollan y entran en actividad. La primera
de los 0 a los 7 años, bajo la influencia de la luna. Y ya es la época del crecimiento. Después viene ya la época bajo la influencia de Mercurio, que es de los 7 a los 14 años. Es la época del estudio. O sea, uno debería estudiar como antiguamente, a partir de los 7 años, porque está la influencia de Mercurio y Mercurio ayuda al proceso de la educación, del aprendizaje. De los 0 a los 7 años está en el proceso del desarrollo del organismo, del cerebro, de todas las funciones. Ahora cometen un grave error aquellos que tratan de educar a sus hijos, que sea el celular el que educa a sus hijos. El celular daña el cerebro, daña el sistema nervioso, le mete una cantidad de basura y el niño se va atrofiando. Los pelados de ahora con esa cuestión del celular y se le daña la vista, etcétera, se van a atrofiar. Hay necesidad de hacer de tener en cuenta todas esas cosas. Ahora, los niños se ponen a ver ahí celular y hay países que ya están ejerciendo control. Por ahí vi que Brasil está controlando, Francia está controlando, creo que España también, aunque España tiene un problema. En España, por ahí hay una norma que a partir de los 3 años ya le enseñan a los niños cómo masturbarse. Es una locura. Hay una degeneración. Allá hay una ciudad que se llama Barcelona, que hacen el Festival del Sexo y ponen unas vitrinas ahí, y ahí se ven hombres con relaciones sexuales, mujeres haciendo relaciones sexuales, hombres masturbando. Es una degeneración. Y usted con el problema este de Epstein, grandes dirigentes de todo, de la mayoría de los planetas estaban metidos por allá y salió una cantidad de cosas, etcétera. Y se dice que detrás del aspecto de este se está dando ese problema gravísimo que está ocurriendo ahora en el Oriente, que puede llevar, ¿no? Bueno, eso es cuando toque, ¿no? Pero está bastante difícil. Se está quemando mucho petróleo, la gente está pasando trabajo, se están subiendo los precios, etcétera. Y la gente es enloquecida. En vez de tratar de buscar una solución, el uno quiere destruir al otro y el otro se defiende y entonces están sufriendo países que nunca habían tenido problemas, como Kuwait, los Emiratos Árabes, todos esos países que eran riquísimos porque tienen el petróleo, están pasando muchos problemas. Los libaneses y los egipcios, porque ellos estaban atacando, no saben que también les van dando a ellos los pobres iraníes, los iraqueses, problemas de guerra tan difíciles. Y yo veo que no se hace algo para tratar de resolver el problema, sino como yo te aplasto y yo te domino a ti y domino al otro país y domino al otro país. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hay que trabajar y tratar de resolver los problemas con amor y con sabiduría. Pero el yo de efecto no sabe de amor ni de sabiduría. El que sabe de amor y de sabiduría es la conciencia. Y para desarrollar la conciencia necesitamos de un conocimiento espiritual y llevar a la práctica un estudio que es el que estamos entregando en la ciencia. Entonces, como les decía, el testículo tiene 3 capas. La primera se desarrolla y entra en actividad de los 0 a los 7 años, que es cuando se da el crecimiento orgánico. Y ya de los 7 a los 14 años entra la influencia, porque de los 0 a los 7 años está el niño bajo la influencia de la luna, que es el crecimiento, el desarrollo. Y a los 7 años se dice que tiene uso de razón para aprender a convivir y manejar este mundo material. Entonces, de los 7 a los 14 entra la influencia de Mercurio y es cuando se debe dar el problema del estudio. Eso de la educación lo han vuelto un negocio, que párvulos, que prepárvulos, y que los gradúan todos los años. Los niños los gradúan todos los años. Un sacadero de plata y hay que comprar el birrete y hay que poner uniforme y hay que gastar el taxi y va. Es un gran negocio de la educación, eso no lo había antes, ese es un gran comercio, pero uno no. Nosotros somos manipulados y condicionados por una sociedad de consumo de intereses económicos y no nos damos cuenta de estas grandes realidades. Uno se viene a dar cuenta de estas grandes realidades
cuando comienza a asistir a la ciencia gnóstica y a desarrollar la conciencia, porque la conciencia es una cosa y la razón es otra cosa y la intuición es otra cosa. Bueno, entonces de los 7 a los 14 años se desarrolla, viene el aprendizaje, el estudio, es la época del estudio, de los 7 a los 14 años. Ya a los 14 años, pues entra en actividad la segunda capa testicular. Y ya de los 14 a los 21 años entra en actividad la tercera capa testicular. Y ahí es donde el hombre debe permitir el desarrollo pleno, completo, porque es que el hombre orgánica, vital, etcétera, se desarrolla a los 21 años. Eso, esto es una enseñanza de tipo espiritual. A nosotros no nos interesa lo que diga la ciencia materialista. Ellos nada más trabajan con 3 dimensiones. Nosotros comprobamos los misterios del universo. Ellos no pueden comprobar los misterios del universo. Ellos no saben que existe el cuerpo vital, que existe el cuerpo astral, que uno puede salir consciente con su alma, que existe la vida pasada. Ellos no pueden, porque ellos, los científicos, pertenecen al mundo de las multitudes, salvo que sea como un Albert Einstein y algunos de los pocos científicos. Pero ellos no, ellos pertenecen a las multitudes, ellos se ríen. Imagínense ustedes que una vez hicieron una encuesta de los científicos de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y el 95% dijo que no creía en Dios. Solamente el Dios, el 5% dijo que creía en Dios, el 95% unas personas totalmente materialistas. Hay no puede principio de sabiduría real. Bueno, estamos simplemente, no es que estemos hablando mal de nadie, sino. Entonces, el hombre debe desarrollarse sin ver pornografía. Los jovencitos ahora. La mayoría han visto pornografía y las jovencitas. Hay una corrupción. Con esto de la educación sexual se ha desvalorizado lo que se llama el aspecto sexual. Entonces crearon una serie como de leyes de la libre personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hijos deseados y no deseados, esa psicología ya no existe, la psicología como un estudio del alma, una psicología académica con unas escuelas con respuestas mecánicas al comportamiento, a los problemas del comportamiento humano. Así es. Lo que pasa es que lo manda el psicólogo, lo manda para el psiquiatra le comienza a mandar un poco de pepa ahí que le daña los mecanismos de la serotonina, le daña los mecanismos de la dopamina, y va total, queda uno. Tenemos que no masturbarse los jóvenes. El joven que no se masturba se le nota. Una vez yo estuve aquí dictando las conferencias. Aquí cuando comenzó la famosa educación sexual, yo fui a todos los colegios del departamento, de los pueblos. Me dieron esa orden espiritualmente. Y estaba en un colegio muy pobre y yo veía que todos los muchachos, uno los ve, todos se masturbaban, menos uno. Era el único, porque eso se nota. El que se masturba es como más distraído, tiene más magnetismo, etcétera, etcétera. El que no se masturba, eso tiene poder en el verbo, tiene más magnetismo, tiene brillo en la mirada, tiene brillo en la piel, porque es como un semental, un caballo que nunca le permite perder la energía sexual. Ese es un brillo, el movimiento, etcétera, el swing. Nada, pero un masturbador es para todo recostado, con la mirada toda cansada, toda, y si es pornografía, peor todavía. Entonces yo dictaba la conferencia en ese colegio, porque el rector del colegio era amigo mío, yo lo había conocido en la universidad. Y había uno que se veía bien, se le llama magnetismo, se le llama brillo en la mirada, etcétera, etcétera. Cuando terminó la conferencia, que ya me habían hecho las preguntas y todo, él estaba ahí y me acerqué y le dije, ve acá, ¿tú te has masturbado? Me dice, no. Yo le dije, ¿ya que se debe eso? Yo practico la yoga, o sea, en la yoga le dan importancia a la parte sexual y ellos no están de acuerdo con la pérdida de las energías sexuales. Entonces, tenía una relación de que él no se había masturbado, era el único joven que se veía diferente a todos, porque es que uno, el joven, llega a la conferencia, un joven que no se ha masturbado, uno se da, yo al menos yo me doy cuenta enseguida, eso se le nota, poder en el verbo, brillo, etcétera, todo bien, tiene swing. Un masturbador no tiene swing. Una vez llegó un joven
que estudiaba aquí en una universidad, estudiaba, estudiaba pues, una carrera nocturna, ¿cómo se llama? Contaduría. Contaduría, y ese hombre vio algunos avisos que habíamos colocado, unos carteles, cosas, y el hombre me dijo, vino a pedirme ayuda. Se masturbaba, estaba muerto ese hombre. O sea, yo digo que lo empujaba uno así con un solo dedo y el hombre caía muerto. Estaba débil, agotado, desmagnetizado. Mm, Nos tocó ayudar al pobrecito, pero no es fácil, no es fácil, porque el desarrollo sexual de las de capas testiculares está el desarrollo, está, por ejemplo, a partir de la tercera capa, sobre todo si se comienza a masturbar a partir de la segunda capa, que se forma de los 7 a los 14 años, ahí está la cosa bastante maluca porque se sigue masturbando después de las 14 a los 21 años, que es cuando se desarrolla la tercera capa, que tiene que, ese desarrollo de la tercera capa testicular tiene que ver con las funciones cerebrales, con las funciones del sistema simpático, del sistema nervioso, etcétera, del sistema digestivo, y atrofia el funcionalismo de estos sistemas y esto le va a tener consecuencias para toda la vida y sobre todo en la parte sexual, porque hay una íntima relación en lo que se llama las enfermedades de la próstata, porque ponen a trabajar a la próstata se desarrolla a los 21 años y la ponen a forzar ya de los 13 a los 14 años, la fuerza, da prostatitis, después da cáncer en la próstata, da agrandamiento y después, etcétera, 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 para no decir más. Y, se afecta el cerebro, se afecta el cerebro, porque el método Samael dice que cuando el varón termina de masturbarse se forman ciertos movimientos peristálticos donde el varón absorbe aire húmedo del lugar donde se encuentran. Esos aire húmedos ascienden al cerebro y se forman espacios húmedos, fríos, entre la célula cerebral y esta es consecuencia de la locura. Y después se daña lo que se llama el cuerpo mental, porque existe el cuerpo astral y existe lo que se llama el cuerpo mental. Hasta que esto lo explicamos mejor ya aquí en las conferencias a las personas que viven aquí en Barranquilla. Las conferencias la dicta mi persona, pues en el centro Anel, calle 48, número 3969, arriba del asilo San Antonio, todos los domingos a las 4 de la tarde y esta conferencia la dictamos pues todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. Pues hablando de la importancia del aspecto sexual por ejemplo, las mujeres se ponen a tomar anticonceptivo, entonces el anticonceptivo, el estrógeno sintético llega a la pituitaria y le hace creer que está embarazada, entonces la pituitaria ordena un falso embarazo, entonces el ovario no produce estrógeno, no asimila el calcio y todas las glándulas trabajan como si estuviera embarazada sin estar embarazada. Y hay niñas que ya de 16 años comienzan a tener sus marinovios, donde no hay compromiso de ninguna clase, y para acabar de completar, se toman la post-day, como dice Pacho Rey, esa post-day y destruye todo el organismo. Entonces, todas las mujeres, donde se veía a esas mujeres antes, uno las veía con el brillo en la piel, con el magnetismo, etcétera, con el swing, porque tenían toda la fuerza dentro de sí mismo. No, ahora no, ahora no. No todas, pero la mayoría ven pornografía, la mayoría tienen marinovio, se toma la post-day, etcétera, etcétera. Todo esto ha destruido a la raza humana. Voy a contarles una cosa, el maestro también nos enseñaba en su tiempo y en su hora, de que cuando él escribió el libro Matrimonio Perfecto, explicando lo que es la realidad sexual y lo que es la realidad del matrimonio perfecto, o sea, lo que se llama el sacramento del matrimonio, la unión sabia y consciente de un hombre con una mujer para transformar en agua en vino y crear el Cristo en el corazón del hombre. Cuando él escribió ese libro, él nos cuenta en aquella época que se reunieron todos los magos negros en el plano astral y le dijeron, destruiremos tu obra. Entonces él creyó que iban a sacar un libro diciéndolo, no. Los magos negros crearon los anticonceptivos, los magos negros orientaron la falsa educación sexual, los magos negros crearon la cuestión de libre responsabilidad, que es un adefesio ahí para que los muchachos puedan hacer lo que quieran y los padres no puedan hacer nada, etcétera, etcétera. Esto se ha perdido. Necesitamos
estamos haciendo nosotros con las enseñanzas del Centro ANEL, estamos tratando pues de revivir el espíritu del verdadero cristianismo, o sea, que es el cristianismo gnóstico, el mismo que practicó y vivió nuestro Señor Jesucristo en su tiempo. Y, y los jóvenes que vienen aquí al Centro ANEL, cuando se convierten en hacedores de la gran palabra y comienzan a trabajar. Yo conocí un jovencito, es más, ya él se retiró de la enseñanza, pero él ocupa una gran posición, gana buen dinero. No es que uno venga aquí, sino que él se graduó en la universidad, etcétera, etcétera, pero él nunca se masturbó, nunca se masturbó. O sea, un joven que llega a los 21 años sin masturbarse es una maravilla. Ahora es difícil encontrarlo, pero es una maravilla la fuerza, el magnetismo, el brillo, el poder en el verbo, etcétera. Uy, sale uno con un carrito 0 kilómetros ya a la vida, porque a los 20 años se lanza uno a la vida, entra en la influencia del sol que trabaja de los 21 a los 42 años, pero ahí va un gigante, una máquina completa, con todos sus órganos completos funciones, pero un pelado masturbador, todo acabado, todo llevado masturbándose ahí, viendo pornografía, mirando todo y recostado, acabado, y se pone a tomar gaseosa y comida chatarra y carne fría, etcétera. Y sí, necesitamos este conocimiento. Si usted vive en Barranquilla, no pierde el tiempo, hermanito. Yo esta enseñanza la estuve buscando mucho tiempo y cuando la encontré, aquí estoy. No me he retirado nunca y dije, hay que entregársela a toda la humanidad y es una misión que estoy cumpliendo en todo caso. Entonces, por ejemplo, en tiempos antiguos los adolescentes no copulaban, se desarrollan hasta los 21 años. Es más, antes el varón se ponía pantalón largo, era a los 21 años, porque era cuando ya se desarrollaba como hombre y la cédula de ciudadanía se la daban uno a los 21 años. Ahora no, ahora se dan a los 18 años, etcétera, porque ya estamos en los tiempos estamos en la época de Sodoma y Gomorra. Mira el caso Epstein, los grandes dirigentes y líderes de todo el planeta, de la mayoría de los países del planeta, allá con esas degeneraciones, allá en esa famosa isla de ese señor allá, Einstein, ya, y que creo que este problema que tenemos en el Oriente en parte es para tratar tratan de tapar el problema de Einstein, pero está acabando, pobre humanidad, pobre gente que vive en el Golfo, pobres iraníes, pobres pobre Israel con sus dirigentes, etcétera. Bueno, pero estamos aquí. En tiempos antiguos ningún adolescente copulaba, no se masturbaba ni nada de eso. Hoy se ha perdido el sentido de la responsabilidad moral. Hay gente que estudia psicología en las universidades y van a orientar psicología, pero van a orientar una psicología con sexología. Si llevan por ahí un guineo y le ponen un condón, dice, y ponen a una muchachita para que haga, para que pues, es una degeneración. Y entonces dice que los anticonceptivos no causan daño. ¿Quién ha dicho que no causan daño? Si la mujer que toma anticonceptivos queda convertida en un robot hormonal porque la glándula pituitaria pasa a ser manejada por un estrógeno sintético. Es más, la glándula sexual, los senos forman parte de la glándula sexual y como ellos necesitan estrógeno, ya, para tener los senos en condiciones para cuando la mujer quede embarazada. Entonces, como no hay estrógeno natural, porque la mujer toma anticonceptivo, entonces chupa estrógeno sintético, entonces es la principal causa de seno, de cáncer de seno en las mujeres. Y una mujer tomando anticonceptivo durante 5 años convertida en un robot hormonal. No, están acabando a la pobre humanidad. Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden a divulgar este, este, esta conferencia por aquí por Zoom todos los jueves y que asistan a las conferencias, ayúdenos, necesitamos ayuda. Es mucha la mies, o sea, el trabajo que hay que hacer y poco los obreros, dice Cristo. Hay que hablar con Dios, con Jehová, para que mande más obreros, porque hay que llevar esta enseñanza a todos los lugares de la tierra. Hay que ayudar a la pobre humanidad. Uno ayuda, uno habla con las personas y uno estudia en la universidad y se gradúa. Pues. Aquí con el perdón de ustedes, pues yo también me gradué en la universidad. Son fábricas de robots al servicio de los intereses creados, ya sea económicos, políticos, sociales, etcétera. Bueno, en todo caso, en la misma madre, en su claustro materno, vean, para que ustedes entiendan,
Cuando, cuando el hombre tiene relación con una mujer y ya queda embarazada, eso en la parte astral, esa matriz queda iluminada. Es algo divino. Pues el que se meta a hacer un aborto o etcétera, o el médico que lo haga, son llaman unos criminales. Eso es crimen contra, un crimen de lesa humanidad y se enfrenta al Dios Todopoderoso. Entonces, nos enseña el maestro Samael que en el claustro materno, durante el estado de preñez o de embarazo, ese cuerpo pasa por diferentes procesos y por múltiples fases a las cuales está preparado ese organismo de la mujer, porque dice que la mujer debe ser igual al hombre, ¿no? Porque el hombre no puede tener hijos, los tienen son las mujeres, ¿ya? Las características son distintas, etcétera. Y esos estudios atrofian el cerebro de las mujeres, ¿ya? Y la mujer es intuitiva por naturaleza. Y cuando uno estudia demasiado, desarrolla la razón y atrofia la intuición. Entonces la mujer se vuelve intuitiva y al perder esa intuición que es natural, porque es una facultad femenina, se le complica la vida en el mundo de las relaciones sociales y económicas. Y vienen los problemas. De esto podríamos hablar más tarde. Entonces nos dice el maestro Samael que la mujer en estado de preñez pasa por múltiples fases. Se preparan los pechos para alimentar a la criatura, se van preparando, ¿qué van a hacer? Las caderas se ensanchan, claro está, y todo el organismo atraviesa por varios cambios maravillosos, porque vea, es que el nacimiento de un niño es un milagro divino. Pero este tema está interesante, pero ya nos cogió el tiempo. Continuaremos pues el próximo jueves. Vamos a hablar un poquito de la psicología, de la necesidad de realizar la clave de sol, porque si un discípulo no aprende a autoobservarse y no se observa, está perdiendo el tiempo. Lo primero que se le debe enseñar a un discípulo es, claro está, los misterios, la salida astral, de la vida, pero practicar la parte psicológica. Porque cogemos al discípulo, lo metemos a los rituales enseguida y entonces no trabaja con los defectos, entonces la energía crística de los rituales del pan y el vino lo toman, es los yoes y entonces se convierte en Hana Musiano, que es una línea como de magia negra y se va divirtiendo lo que se llama la calidad del discípulo gnóstico. Entonces la parte psicológica, el maestro Samuel nos enseña desarrollar el sentido de la autoobservación, es un sentido del alma que se encuentra atrofiado en la raza humana que nos permite mirar hacia adentro, porque el hombre a través de los sentidos físicos está acostumbrado, vista y olfato, a mirar al mundo materia y se ilusiona con el mundo materia a través del deseo, a través de la mente, a través de la mala voluntad, etcétera. Entonces, la noción, como sabiduría de tipo psicológico nos enseña a mirar hacia adentro. Esto lo enseña el Cristo Jesús, no miréis la paja en el ojo ajeno. Mirad la viga en el tuyo propio. En otra forma, conócete a ti mismo. Si tú dices que el hombre es borracho, tú lo miras con tu propio espejo. Tú también eres borracho, esta vida, otras vidas. Si tú no fueras borracho, tú no estarías juzgando a esa persona. Te tendrías comprensión, tratarías de ayudarlo, etcétera, etcétera. Entonces, la observación tiene tres aspectos perfectamente definidos. La clave es sol. Sol porque nos ilumina. Y y el defecto nos duerme la conciencia, es la luna psicológica. Que usted mira el capítulo 12 del Apocalipsis y dice, y vi una mujer vestida de sol, la Madre Divina, con dos estrellas sobre su cabeza, todos los poderes desarrollados, estaba de parto, hay la luna bajo sus pies, la parte psicológica, y estaba de parto. Aquí se habla simbólicamente del nacimiento segundo, iba a nacer el Cristo en el corazón del iniciado porque la Biblia comienza con el Génesis y termina en el Apocalipsis. Pero hay dos formas de entender el Apocalipsis y hay dos formas de entender el nacimiento. Se puede entender desde un punto de vista material o desde un punto de vista espiritual. Aquí en la noche lo entendemos desde un punto de vista espiritual cuando tenemos trabajo psicológico. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pequeña relación porque estamos en el apague y vámonos. Una respiración lenta y profunda para activar el sistema parasimpático, conectarnos con el hemisferio derecho de la conciencia.